los dioses romanos eran dioses que estaban atados a una ciudad y a un territorio. Eso es lo que está diciendo Tertuliano. Al adorar a uno, está despreciando a los otros. La discusión es el nivel ontológico que le das a los dioses. Todos son iguales ontológicamente, si todos tienen el mismo nivel de ser. Y Tertuliano va a decir, si todos tienen el mismo nivel de ser ontológicamente, al elegir uno estás despreciando a otro. Ahora, si hay una jerarquía de dioses, si hay dioses que son inferiores a otros, ¿sí? ¿Por qué elegís a unos y a otros no? Porque elegís a los dioses que son superiores, supuestamente. Pero la pregunta es, ¿cabe que haya dioses superiores a otros? No. O sea, la misma idea de Dios está implícito aquel que abarca la plenitud de todas las perfecciones, con lo cual suponer que hay otro Dios que abarque la plenitud de todas las perfecciones es por lo menos contradictorio, porque el segundo Dios podría ser subsumido en el primero. Si el primero abarca la plenitud de todas las perfecciones, ¿para qué quiero otro Dios que abarque la plenitud de todas las perfecciones? Lo que pasa es que ellos no tenían todavía ese concepto de Dios tan amplio y de plenitud. Claro, no tenía. En realidad cada Dios era el Dios de un aspecto de la vida. Exacto. Uno era el Dios de la agricultura, el otro era el Dios del tiempo, el otro era el Dios. Entonces, uno adoraba al Dios que le convenía. No quiere decir que en otro momento después no adorase a otro. Si había un Dios que era el Dios de tal pueblo y yo vivía en ese pueblo, adoraba a ese Dios. Entonces, ese Dios, que era un Dios con minúscula, para él, en esa adoración, se convertía en un Dios con mayúscula. Se le convertía en aquel que tenía toda la plenitud, pero estaba referido a un aspecto de la vida. Por eso existen tantos dioses antes del monoteísmo. Claro, bueno, igual ahora vamos a ver que para Tertuliano esos son dioses y va a dar por eso yo dije dioses con minúscula. Claro, va a explicar por qué. Por lo mismo, despreciáis a los que reprobáis, no tenéis ofenderlos al reprobarlos. Acá Tertuliano está diciendo que sí, ustedes los desprecian, no aceptan. ¿Sí? Bueno, es medio tramposo. Claro, es un juego de abogados. Porque Tertuliano es tramposo también. Eso es un juego de abogados. Sí, por supuesto. Bueno, los abogados son bastante tramposos. Tertuliano era abogado totalmente. Pero es cierto lo que vos decís. Pero veamos cómo sigue el argumento. Por lo mismo, como antes hemos indicado, el estado de cualquier Dios depende de la estimación del Senado. No era Dios aquel que el senador no quería que tal fuera y no queriéndole lo condenaba. Claro, los senadores determinaban qué Dios regía en su ciudad, ¿sí? Y a quién se debía venerar. Bueno, los dioses en minúscula, como te digo. Claro, que no son dioses. Ahora va a decir Tertuliano por qué no son dioses, más adelante. Los dioses que son más tributarios, ¿sí? Son los más santos. ¿Sí? Más aún, cuanto más santos, más tributarios. Volvemos a la lógica de Tertuliano, ¿no? ¿Qué quiere decir tributarios? Lo que generan recursos económicos. ¿Sí? La majestad de los dioses se hace recaudadora. La religión recorre los comercios mendigando. Acá hay un... ¿Recuerdan Lutero? Cuando Tercey difunde el Papa iba por Alemania con esa bolsita, ¿no? Dicen que cada monedita que caía en el fondo de la bolsita salía una persona antes del purgatorio. Ahí también la religión se mercantiliza. De hecho, la Basílica de San Pedro se hizo con los recursos del famoso sistema de indulgencias. No estamos muy lejos de la teoría de la prosperidad. Sí, no, está bien. Sí, cuando la religión se mercantiliza, pasa eso, sí, ¿verdad? Y eso ocurre en 1000 y pico de años después. Ahora, Por 2000. Con para de sufrir pasa eso. con para de sufrir, claro, todas esas ideologías. Bueno,
Bueno, exigí que se pague por el suelo del templo, por la entrada de lo sagrado. No es lícito conocer gratis a los dioses que están a la venta. ¿Sí? Lo que está diciendo justamente el tertuliano es que cada ciudad tenía que tributar, ¿sí?, por los dioses que tenía. Los dioses estaban a la venta y algunos dioses eran más venerados y de acuerdo a lo que se tributaba eran más santos. ¿Sí? Dos cositas. Una respecto a lo que aportó Carlos recién. Esta semana la vi a Tete Cucaro, un problema con mucho con seriedad, ¿no? Ella reconoció que por cada comunidad específico visita a una virgen. Dice, voy a la Virgen de San Nicolás por tal cosa, voy a la Virgen esa que está en Mar del Plata, ¿cómo se llama esa? No. Bueno, entonces, según el motivo, va a cada una de esas Biblias. No, tres o cuatro. Y lo otro, este tema de la gratuidad de los dioses. Estaba pensando en la comunidad judía hoy. Propietarios de locales en plena avenida Corrientes, el día de mayor venta, que es el sábado, muchos no hablan. Una comunidad que está vista y caracterizada por sus capacidades, pasión por el dinero y por el comercio, es impresionante el poder de la religión, ¿no? Ahí hay un tema que tiene que ver con el costo, con que no es gratis. Asumen un costo. Es decir, no lo harían por ningún otro motivo. Por la religión no trabajan el sábado. Está bien. Y entonces... Y entonces las cosas no cambian. En el caso de los judíos, un poco lo que dice ahí, no es lícito conocer gratis a los dioses que están en la venta, etc. No, lo que dice acá es que no es lícito conocer gratis a los dioses que están a la venta. Así que vos para conocer a los dioses tenés que tributar. Bueno, pero yo estoy hablando del tributo, del caso de los judíos. Es un tributo voluntario, distinto a lo que apunta él, es como que es un tributo voluntario, es decir, tiene un costo por no permitirte, o que a los judíos en cierta forma no les permiten, no hacer determinadas prácticas comerciales. Acá pareciera que el Senado, quien sea, te cobraba para que vos puedas ir a ver valioso, a pedir nada. Y había dioses que valían más que otros. No valían en el sentido ontológico, o sea, que tenía en más el sentido de claro, lo que podían hacer o no podían hacer, sino valían más dinero que otros. O sea, que no tenían absolutamente nada de dinero para pedir, pero No. era para mentir. No, igual las sociedades, tanto la griega como la romana, son sociedades estratificadas, ¿no? O sea, ahí el polites, el ciudadano griego, es siempre de la edad de la Almé, es decir, el de la edad de la madurez, el que va de 30 a 40 años. El anciano está descartado, la mujer está descartada, porque ni siquiera tiene alma. Y justamente los extranjeros, olvídate, y el joven está sujeto a pasiones, o sea que son sociedades muy chiquititas. O sea, cuando se habla de la democracia griega, la democracia directa, se habla de 250 personas que están discutiendo en la aula, en la plaza, no eran más que eso. Además, a eso había que sumarle el poder que tenían los políticos económicos, y siempre la aportación de apellido sumaba también, ¿no?
suman todas las épocas. Si el padre tenía un apellido importante, ¿sí? Pero la idea de democracia que nosotros suponemos de los griegos es una idea muy recortada. Pero, o sea, siempre son aristocracias en realidad, ¿no? Detrás de la democracia siempre hay una aristocracia, ¿se entiende lo que digo? O sea, siempre hay un grupo que maneja a todos los demás, aún dentro de lo que llamamos democracia. El Senado no solamente tenía una mayoría legal, sino también religiosa. Claro, sí. Por eso Tertuliano le escribe a los magistrados que están en Cartago, no le escribe a cualquiera. De hecho, los padres de la iglesia discutían con los que tenían el poder, no iban directamente. Bueno, adoramos al Dios vivo y verdadero, ¿no? Nosotros adoramos al Dios único, quien con el mandamiento de su palabra y la disposición de su razón y por la fuerza de su poder hizo brotar de la nada esta mora inmensa con la estructura de todos sus elementos corporales y espirituales para ornamento de su majestad, por lo cual los griegos aplicaron al mundo el nombre de cosmos. Cosmos quiere decir mundo, pero un mundo ordenado, digamos, ¿no? Entonces, solamente adoramos a Dios, dice Tertuliano, no a los dioses que ustedes tienen porque no lo son, ¿sí? Veamos un poquito el trinitarismo de Tertuliano, ¿no? Les dije que, si bien Tertuliano es el primero que utiliza la palabra trinitas en latín para dar cuenta de la Trinidad, en el apologético se ve claro esta posición trinitaria, pero por ejemplo, contra Hermógenes, en el adversus Hermógenes, no hay un trinitarismo tertuliano. Hay una concepción más bien donde Cristo es inferior al Padre, ¿no? Pero insisto, cada autor en distintas obras puede pensar distinto. Más cuando esta doctrina no estaba consolidada todavía. ¿Sí? En el siglo II, mediados del siglo II, principio del siglo III, no estaba consolidada. Se necesitó el concilio niceno. ¿Se acuerdan? En el 325, para que se apruebe ¿qué cosa? El credo de Atanasio, frente a quién? A lo que había presentado el obispo de Alejandría Arrio, el credo que todos los católicos tienen hoy. Y bueno, todos los cristianos deberíamos compartir porque no dice nada el credo, salvo alguna cosita que sea muy, no, creo en Dios, Padre, Todopoderoso. O sea, eso se da recién en el siglo IV, principio del siglo IV del concilio de Nicea. En el medio hay un montón de opiniones diversas en materia teológica, filosófica, religiosa. Bueno, nosotros ascribimos una sustancia espiritual propia a la palabra, a la razón, lo mismo que a la fuerza, por la que dijimos que Dios hizo todas las cosas. Es decir, Dios hizo todas las cosas por la palabra, por su palabra. ¿Sí? En este espíritu está la palabra cuando pronuncia, se hace presente la razón cuando dispone y el poder preside cuando remata la obra. Afirmamos que este espíritu ha sido proferido por Dios y generado por la acción de ser proferido. Por lo mismo, es afirmado Hijo de Dios y Dios por la unidad de sustancia. Esto es homousías, ¿sí? Son de la misma sustancia, el Padre y el Hijo. Pues también Dios es espíritu, ¿no? Neuma. Lo mismo que cuando el rayo se alarga del sol, es porción del todo. Pero el sol está en el rayo porque es rayo del sol y no se divide en la sustancia, sino que se dilata como la luz encendida de luz. No lo van a entender, ahora en la próxima diapositiva lo van a entender porque hice gráfico. Es confuso, si lo leen así es duro. ¿Sí? Permanece íntegra e indeficiente la materia matriz, aunque se comunique su naturaleza por múltiples ramificaciones. Así también lo que de Dios fue proferido es Dios e Hijo de Dios y ambos son uno. Así del Espíritu proviene Espíritu y
y de Dios, Dios, diverso en medida, en número segundo por grado, no por naturaleza, y salió de la matriz sin separarse de ella. Así pues, este rayo de Dios, como anteriormente siempre se había predicho, desciende a una virgen y formado carne en su vientre, nace hombre conmisto a Dios. Habla de Cristo, ¿no? Bueno, yo acá hice un gráfico para que entiendan el trinitarismo tertuliano. Bueno, Dios hizo todas las cosas por medio de su palabra. De hecho, Juan 1:1 que dice, en el principio era el Logos es la palabra, ¿no? Y el Logo estaba con Dios y el Logo era Dios. Cristo es Dios en el principio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir palabra? En ese contexto, ¿qué quiere decir palabra? En el Juan, Sí, en el de Juan o en el de Tertuliano. en este no, porque es distinto. En el contexto del Génesis, para la mentalidad hebrea, la palabra es la palabra que actúa, que crea. ¿Sí? Dios crea por medio de su palabra. Y dijo Dios y fue hecho. Un contexto, claro, es un contexto que requiere de una mente concreta para la judía, no de la abstracción de lo griego. En el contexto helénico, entre Juan 1:1, la palabra ya habíamos dicho, el Logos ya había hablado, Heráclito del Logos, espermaticos, el Logos que pone la semilla para que surja el mundo, digamos, ¿no? Que dirige el mundo. Y también los estoicos habían hablado del Logos ordenador. ¿Sí? Yo creo que Juan acude a esta tradición filosófica y dice que aquel que actuó creando el mundo es Cristo. Y no nos olvidemos que esto lo corrobora Pablo, porque en él, Cristo, y por él y por medio de él, fueron hechas todas las cosas. O sea, la palabra que es espíritu en el Génesis, en Juan es Cristo. Por eso, Tertuliano encuentra esta Trinidad, digamos. Pero la palabra es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es encarnada. Claro, pero es. La palabra no voy a decir es una emanación, porque para mí no tenemos el lío, pero es proferida por Dios. No, es dicha, preferir es decir. Bueno, anunciar. o dicha. No es una emanación. Por eso no es una emanación. No, porque si fuera una emanación, estamos en un contexto valentiniano. Pero la palabra fue dicha por Dios. Bueno, Sí. es muy complicado. Seguí. Bueno, no, igual que no sea complicado, ya lo sabemos que es complicado. Pero el tema, vamos a ver qué es lo que entendía Tertuliano. Porque de lo que entendió Tertuliano es de lo que brevaron la mayoría de los que vinieron después. Porque dijimos que Tertuliano es el que pone las bases sobre el trinitarismo. En Justino no hay una concepción trinitaria. ¿Se acuerdan que Justino habla del verbo de Dios? Pero no está claro que el verbo de Dios sea Dios en Justino. En los originales está la palabra. Lo traducido ya en los textos actuales está verbo. Claro, porque verbum en latín es la traducción que hace San Jerónimo en el siglo IV del Nuevo Testamento griego. Pero la palabra, para palabra es logos. Logos es la palabra indicada por el texto, ¿no? Pero vamos a ver el argumento, a ver si nos cierra o no. ¿Sí? Dios hizo todas las cosas, ¿sí? Porque por medio de la palabra, la razón. De hecho, logos en griego quiere decir todo eso: palabra, razón, fuerza. ¿Sí? Por eso, cuando los testigos de Jehová dicen y traducen en su versión Nuevo Mundo por la palabra, nosotros decimos nos enojamos, pero ¿por qué nos enojamos si está bien la traducción? El problema es que ellos después ponen, y esa palabra no era Dios, sino que era un Dios. Y es ahí donde agregan al griego un artículo indefinido, cuando el griego no tiene artículo indefinido. O sea, el unos no existe. ¿Se entiende lo que digo? Con lo cual no puede ser un Dios, es Dios. Además, que la única versión de todas las versiones que existen que dice un Dios es la de los testigos de Jehová. Porque no hay ninguna otra versión, católica, protestante, americana, evangélica, que traduzca ese versículo de esa manera. Sabemos que estas mutilaciones son propias del juez Rutherford y de Russell, los que hicieron la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Pero vamos a esto primero.
Pero estamos de acuerdo que Dios hizo el mundo por medio de la palabra y el Espíritu de Dios se movía, dice, ¿no? En Génesis. ¿Sí? Bien. Esa palabra es una sustancia espiritual. De hecho, la palabra es una sustancia espiritual. ¿Sí? La palabra que es proferida por Dios es una sustancia espiritual. ¿Por qué? Porque el Theos es neuma, Dios es espíritu. Con lo cual, lo que profiere Dios tiene que tener que ver con una sustancia espiritual. En este espíritu está justamente la palabra cuando se pronuncia, cuando se hace presente la razón, cuando dispone, y además el poder preside cuando remata la obra. Todo está en este espíritu, ¿sí? Que es la palabra. ¿Sí? Ahora, este espíritu ha sido proferido por Dios y generado por la acción de ser proferido. ¿Qué es lo que ha sido proferido por Dios? La palabra. La palabra. Es decir, el espíritu, ¿qué es? ¿La palabra qué es en realidad? Sustancia espiritual. Y fue proferida por Dios. En la medida que es proferida por Dios, es afirmado Hijo y Dios. Porque ¿qué es lo proferido por Dios? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra de Dios. O sea que lo que fue proferido por Dios es Cristo, y Cristo es la palabra de Dios, dice Tertuliano. ¿Sí? Porque además que es la palabra de Dios, ese espíritu, que es la palabra, que es sustancia espiritual, es justamente Dios. Es medio confuso, ¿no? Sí. Yo dejaría para otra etapa de que el espíritu proferido o la palabra proferida es Cristo, porque bueno, eso es una... No, pero eso lo dice Tertuliano. Sí, no, está bien. A mí lo que me sorprende, lo que me preocupa es que tendremos que aclarar por qué decís ahí que es hijo, o dice Tertuliano, es afirmado hijo y Dios, ¿no? Simplemente, el mismo que profiere, Dios cuando profiere la palabra, es Dios mismo. Es Dios mismo, pero la palabra es el Hijo. Porque el Hijo es la palabra de Dios. Bueno, pero... Hecha carne, ¿Por qué dice. es hijo? ¿Por qué le decimos hijo a algo que sale de Dios? Bueno, ¿No? ¿por Sí, qué? por un antropomorfismo de decir que lo que sale de nosotros es nuestro hijo. Pero mi hijo no es lo mismo que bueno, yo. pero él le dice que la palabra es Hijo porque él conoce la... Porque sale de Dios. Claro, sale de Dios. No, que ejecuta la palabra de Dios, ejecuta lo que Dios transmite. El Hijo. Claro. El Hijo es justamente... Dice, porque por él fueron hechas todas las cosas. Es esa palabra Cristo, Claro. ejecuta lo que Dios Sí, sí. ordena, digamos. Sí, Claro, el tema es lo que que... pasa es que después aparece en el relato del Evangelio una subordinación de Cristo, o de Jesucristo, mejor dicho, al Padre, ¿no? Bueno, pero acá... lo que vos decís, claro, una fíjate que diferencia. acá lo que dice Tertuliano es que hay una unidad de sustancia, pero segundo por grado, no por naturaleza. Cristo por naturaleza es igual al Padre, pero por grado es segundo, dice Tertuliano. Bueno, tenemos que... ¿Por qué segundo? Porque la palabra que sale de Dios, ¿sí? Es Dios, es Cristo, pero es una segunda hipóstasis. Claro. No es la misma, porque si Cristo es igual a Dios, entonces no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero espera. Igual. Para que me metes en un lío. Ahí tenemos dos Dios. Tertuliano. Cristo es Dios. Cristo es Dios, pero... Sí. No es segundo. Ese No, segundo Cristo es en grado, no es sustancia. humanado y se Eso lo dice, no hay Claro, pero eso a la luz de lo que vos conocés hoy de teología, claro. Pero para Tertuliano no estaba claro eso todavía. ¿Sí? Aparte, si vos afirmás de la unidad, ¿sí?
instancia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso lo afirmás en base a qué? Al dato revelado, pero filosóficamente no se puede así. Pues si no fuera una unidad, habría dos dioses, Dios y Jesús. Ven, eso se afirma. Tertuliano. Esperá, Carlos, esperá que termino el argumento y después lo discutimos, porque obviamente que va a traer discusión. Sí, por supuesto. Fíjense la figura del sol, ¿no? El sol está en el rayo y el rayo es parte del sol. Lo que quiere decir que Cristo es parte de Dios. Sí, pero eso pertenece a una cosmogonía antigua que no es cierta. Pero lo que está diciendo, no, es una figura. Por eso, lo que está diciendo es que Cristo, al ser parte de una Dios, figura que no es cierta y no tendríamos que aplicarla. A ver, ¿por qué no es cierto? Y no es cierto porque el rayo no es parte del sol, es una emanación del sol, pero no es parte del sol. No es parte del sol. A ver, ¿cómo sería eso? Y es así, el sol es ahí. Y... O sea que puede haber, está bien, igual me está cambiando la palabra. Puedo decir que puede haber algo que surja del sol pero que no sea parte de él, ¿cómo es eso? O sea, si no hay luz solar, ¿de dónde se? Pero la luz no es el sol. No, pero la luz que viene del sol está diciendo Tertuliano. Pará, no, ¿qué dice que es parte del sol? Es Sí. parte de su sustancia, de su materia. Y sí, es evidente esto. O sea, los rayos que surgen del sol son parte del sol. No hay otra forma de que no lo sea. Eso es archievidente. Es como decir que el efecto tiene parte de la causa. El efecto tiene parte de la causa. Si no, la causa no es causa y el efecto no es efecto. Esto no es la discusión acá en un tertuliano. De hecho, lo que está diciendo es que la matriz no cambia. Es decir, el espíritu que crea el mundo, ¿sí?, que es la palabra, ¿sí?, es igual a Dios. ¿Sí? En eso no hay una misma sustancia, esencia o naturaleza entre el Padre y el Hijo. Lo que él está diciendo es que como es la segunda hipótesis. Una sola cosita. En este caso del sol, Sí. el rayo es una emanación del sol, ojo. En este ejemplo. ¿Pero por qué emanación? Y porque sí, porque es una prolongación del sol. Y bueno, y justamente Cristo está diciendo, Tertuliano, que es parte de Dios y por eso es Dios. Entonces Cristo es una emanación de Dios. No, no. Bueno. Es la segunda. Cristo es la segunda hipótesis. No es una emanación, es la segunda hipótesis. ¿Por qué? ¿Se entiende que es una hipótesis? Ahora me gusta. Una hipótesis es un ser con características personales, no una persona. Cristo es un ser personal. Como segunda hipótesis está bien en cuanto a que es segundo por grado, no por naturaleza. No, la naturaleza es igual, pero es por grado. Porque si no tendríamos Trinidad. Porque si solo existe Dios, no hay Trinidad. Está Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien lo define. Y los tres son uno. Y los tres son uno. Entonces no hay segundo grado. Pero serían tres dioses. No, pero el grado no se refiere a la esencia. El grado se refiere, si se quiere, lo voy a decir más simple, en el orden de aparición. Si se quiere. Es más esencial. No. Pero lo estoy diciendo más fácil para que se entienda lo que quiero decir. O por supuesto que el orden de aparición está determinado también por otro tipo de factores. Pero bueno, vos decimos. Alguien definió eso con la figura de los tres estados del agua. Sólido, líquido y gaseoso. Sí. Pertenecen a la misma matriz. Ambos son agua. Dios Padre es en estado sólido, Dios Hijo sería en estado líquido y el Espíritu Santo en estado gaseoso. Es una unidad de sustancia. ¿Está bien? Y en el caso del Hijo sería el segundo grado. Y eso es lo que está diciendo Tertuliano. Y Pero vos lo sabés. Claro, pero vos lo... A ver, vamos de nuevo. Vos esto vos lo sabés hoy día. Tertuliano escribe en el siglo, mediados del siglo II, donde además tiene que lidiar con todos los herejes que tenían infinidad de concepciones distintas respecto de quién es Cristo. ¿A vos te parece natural, tan simple entender que vino Cristo, murió, resucitó? ¿Y cómo construyo el puente teológico y filosófico?